El programa LibreOffice Impress nos sirve para realizar presentaciones multimedia. Tal vez algunos de ustedes ya trabajó con el programa de PowerPoint utilizando el equipo informático, es decir, la computadora, el cañón multimedia, y les presentó ahí una serie de láminas que se iban pasando una tras otra y con algunas animaciones. Y a ustedes puede ser que les haya llamado la atención, pero nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, esta va a ser la oportunidad. En primer lugar, quiero que todos nos vayamos hasta el botón de inicio que se encuentra en la parte izquierda inferior. Damos clic ahí y luego escribimos LibreOffice. Eso va unido. LibreOffice, doble F, un espacio, y luego Impress, doble S. Así como ustedes lo pueden estar observando en la presentación. Al tener ya la aplicación que se les ha desplegado, la opción que ya se nos buscó, dan clic o dan enter y esperamos que nos abra el programa. De los tres estudiantes que están conectados, Eliezer, Kevin y Leslie, ya abrieron el programa. Sí, profe. Sí, Muy bien. En la primera parte nos abre las plantillas que están disponibles. Esta es como el fondo de la presentación, es decir, por ejemplo, cuando ustedes hacen un cartel, el fondo de su cartel, la decoración que le hacen, los márgenes, esa es como una plantilla. Entonces en PowerPoint trabaja de la misma manera. Por ejemplo, tenemos alizarina, colmena, curva de azul, cianotipo, entre otras opciones. En nuestro caso, yo voy a elegir la opción de colmena y quiero que todos elijamos esa opción. Y ahora le damos la a abrir. Se nos han creado dos diapositivas y las dos diapositivas tienen el mismo formato. La diferencia es que la diapositiva 1 tiene en la parte superior y en la parte inferior. Y en la diapositiva 2 solamente existe la colmena en la parte inferior. Pero ese es el formato que tiene este tipo de diapositiva. Si a ustedes no les aparece lo que pueden estar observando en la pantalla en el lado izquierdo, es porque está oculta, pero van a tener un botón ahí para desplegarlo. Miren, es como que se jalara y ya aparece. Al lado derecho también de la pantalla van a tener el otro menú y ese menú puede estar oculto, pero dan clic en ese botoncito, tipo un rectángulo con un triángulo y ahí desplegan los menús. Es muy importante conocer esto porque vamos a estar trabajando bastante con el menú de la parte derecha. Ahora nos vamos a la diapositiva número 1 y la tarea que yo les voy a asignar en este día es que me van a exponer o por lo menos me van a crear una diapositiva para exponer el tema la independencia de Centroamérica. De eso se trata. Por tanto, el fondo tiene que ser adecuado al tema. Es decir, nosotros estamos hablando de la independencia de Centroamérica y por lo menos los colores de nuestro país son color azul y blanco. Entonces tiene que ir representativo para que todo vaya en concordancia. Para hacer ese cambio al menú del lado derecho, nosotros podemos ver que existe aquí el primer icono, se llama propiedades. El segundo icono se llama transición entre diapositivas. Luego está animación, patrones de diapositiva. Luego está la opción de formas, estilos, galería y navegador. Nosotros nos vamos a ir hasta la opción de patrones de diapositiva. Y aquí nos van a aparecer exactamente los que teníamos al inicio cuando abríamos el programa. Solo que ahora podemos ir probando uno por uno
e ir viendo cuál es el más adecuado para nuestra exposición. Por ejemplo, tenemos este, miren, este se llama curva de azul y puede ser adecuado para nuestra presentación. Pero también está este otro, se llama Metrópolis, un color más azul o más completo. De fondo tenemos este otro, se llama cianotipo. Ahí tiene algunas modificaciones, tiene un borrador, un lápiz y otras figuras tipo cuadriculado, ¿verdad? Como que fuera más que todo de matemática, ¿va? Y está este azul medianoche, que también nos podría funcionar como nuestra plantilla que estamos buscando. Azul brillante y entre otros que pueden haber. No necesariamente tiene que ser un fondo azul, como les decía, sino que tiene que ser adecuado al contenido que vamos a exponer. En mi caso y en su caso me imagino que también en el menú izquierdo tienen dos diapositivas. Una es en color azul y la otra es el color colmena. Entonces voy a eliminar la de color colmena. La forma de hacerlo una es dando clic derecho y luego eliminar diapositiva. La otra opción es solamente dándole clic y utilizando la tecla Backspace. Es la que se utiliza para borrar. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo José y quiero borrar la palabra José, le doy con esa tecla y se borra. Entonces, esa misma utilizamos para eliminarla. Tenemos ya nuestra diapositiva y el formato lo podemos ir cambiando en el camino. Si después de un tiempo dicen, no, este no me gusta, mejor voy a agregar otro, lo pueden cambiar, el patrón. En nuestro primer caso, necesitamos en la presentación que vaya el nombre del centro escolar en el cual estudiamos o estudien. Entonces ustedes dan clic afuera de la diapositiva o en medio de la diapositiva y luego se vienen hasta la opción de propiedades. Algo que pueden ver ustedes si dan clic donde dice pulse para añadir un título, automáticamente el menú del lado derecho se les cambia y les aparece la opción de cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado y tachado, el color de la letra, y luego otro submenú donde tenemos viñetas y viñetas numéricas, entre otras opciones de alinear a la izquierda, párrafo centrado, alineado a la derecha o justificado. Y aquí otras opciones de forma similar, el espaciado y la sangría. Pero si ustedes dan clic afuera de donde dice pulsar para añadir un título, afuera de ahí, siempre en propiedades de diapositiva, se les despliega el menú donde ustedes pueden elegir si quieren una diapositiva en blanco, es decir, solamente les aparece la diapositiva en sí. Si quieren que la diapositiva tenga un título y otra opción para ingresar texto, pulse para añadir texto y para añadir un título que tenga dos columnas o que tenga una sola para añadir un título. Y en este primer momento, en primer lugar, yo voy a trabajar con esta, porque necesito escribir el nombre del centro escolar y la vamos a hacer en una sola. Y aquí vamos a escribir Centro Escolar Felipe Soto. Háganlo todo en mayúscula. Ahora aquí vamos a cambiar ciertos detalles. Una vez que ustedes ya escribieron todo el texto, lo van a seleccionar, se vienen hasta las propiedades, vamos a cambiar el tipo de letra. En el tipo de letra ustedes van a elegir una que sea atractiva. Por ejemplo, voy a probar esta. Si me gusta, esa dejo. Y si no, la cambio.
En mi caso voy a dejar esta. Se llama Rockwell Extra Bold. Luego aquí donde dice 33 puntos, en mi caso dice 33 puntos. Y aquí yo puedo hacer más pequeña la letra o la puedo hacer más grande. En este caso, yo me quedo con 54 puntos. Como en esta diapositiva solo irá el nombre del centro escolar, yo la dejaré con 54 puntos. Pero el color de la letra a mí no me gusta. Aparece un color rojizo y como estamos hablando de la independencia, yo voy a buscar un color azul. Y de esa manera, miren, ya cambié o ya modifiqué un poco el aspecto. Si yo quiero mover el cuadro de texto, solamente tengo que cerciorarme que me aparezca una crucita, dar doble clic, mantener presionado y arrastrarlo hasta donde yo quiero que esté ubicado. En ese caso, ahí. Y ya tenemos la primera diapositiva. Pregunto, Leslie, ¿ya la terminó? Sí, profe. Eliezer También, profe, eso. y Kevin. Igual, profe. Va. Creamos otra diapositiva. Para crear una nueva diapositiva, uno de los métodos que existen es ubicarnos en la diapositiva número 1, en el lado izquierdo, y luego presionar la tecla Enter o Intro. De esta manera ya se nos creó una nueva diapositiva. Esta diapositiva tiene el mismo formato que la anterior, a diferencia del color de texto, que ese sí no aparece diferente. En esta segunda diapositiva vamos a escribir el nombre bueno, voy a escribir dos cosas. En primer lugar, el bachillerato que ustedes están cursando, bachillerato general primer año, sección A, y luego el nombre de los integrantes. Esa es la que vamos a hacer. Entonces yo necesito que existan dos cuadros de texto. Entonces doy clic afuera, se me selecciona este otro menú y puedo elegir, por ejemplo, esta se llama título y contenido o diapositiva de título. Ahora ya me aparecen dos opciones. En primer lugar, esta, yo necesito que esté centrada, entonces la voy a mover y voy a presionar para añadir título y voy a escribir Bachillerato General. Escribamos todos. Bachillerato General. Damos Enter. Primer año. Sección. Entre comillas. A. Vuelvo nuevamente a cambiarle el color del texto porque no me gusta. Lo voy a dejar con el color azul. El otro cuadro de texto lo voy a subir. Voy a pulsar para añadir texto y voy a escribir la palabra integrantes. Doy Enter, pero este lo voy a alinear a la izquierda. Y comenzaré a escribir el nombre de los integrantes a través de una lista con viñetas. Voy a agregar viñetas en esta parte. Aquí hay diferentes tipos de viñetas. Yo voy a seleccionar esta y escribo el nombre de los integrantes. Tenemos a Leslie, Michelle, Pérez Pérez, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, profe, así. Eh, Después nos vamos a ver por qué nos aparece ahí subrayado de un color rojo. Después lo vamos a hacer. Tenemos a Kevin Vladimir. Lo voy a escribir con B. Ahí si es con la otra, si es con V, ahí después lo modificamos. Su apellido Vladimir.
García Escobar. García Escobar. Y a Eliezer Isaac, ¿verdad? Sí, así, profe. ¿Y tus apellidos? Hernández Orellana. Hernández Orellana. Yo veo que ese cuadro de texto aquí lo voy a separar un poco. Voy a dar un enter y hacer un poquito más grande. Voy a bajarlo un poco. Creo que por ahí. Entonces, yo les decía que este tipo de letra a mí me parece en cuestión de tamaño, es- yo creo que es adecuada. Solo le voy a cambiar el tipo de letra. Le voy a poner una diferente. Y le voy a cambiar también el color. Le voy a dejar un color azul, el que estoy utilizando también. Creo que está en negrita. No, no, es el tipo de letra que me parece así. Entonces no me gustó. Lo voy a cambiar nuevamente. Ustedes elijan el que más les guste. El tipo de letra. Voy a dejar este. Pero el color lo voy a dejar diferente. Entonces, aquí viene unos pequeños tips al momento de hacer una diapositiva. Esta es la presentación de ustedes y no tienen que haber errores de ortografía. Por lo tanto, tenemos que corregirlos. En primer lugar, Leslie Michelle Pérez Pérez. ¿Está escrito su nombre correctamente o hay errores? Solo con una S en Leslie. Una S. Entonces, yo le quito la otra S. Kevin Vladimir Escobar García Escobar. ¿Está bien escrito su nombre? Escobar no tiene la R. Escobar me dijo. Nada, la I está mal. Hay una I de más, ¿verdad? Y Vladimir está bien escrito. Sí, sí, sí. Bueno, a veces nosotros con errores de ortografía tenemos que corregirlos. Y lo que podemos hacer es dar clic derecho sobre la palabra que se nos subraya, en este caso de color rojo, y del menú elegimos la palabra correcta. En este caso era Escobar. También teníamos la opción de eliminar la I que habíamos escrito de más, pero en algunos casos es visible el error y en otros casos pues podemos escribir Jiménez con G o con J, no, Jiménez con G y se escribe con J, ¿verdad? Entonces, es válido equivocarse, pero tenemos que corregir. Y en el caso de Eliezer Isaac Hernández Orellana, está escrito bien su nombre. Sí, así está bien, profe. Bye. Esto ustedes tienen que cerciorarse siempre antes de dar a conocer su presentación cuando son tareas grupales, porque es bien penoso cuando, por ejemplo, a Leslie le hubieran puesto Leslie María Pérez Pérez. Entonces, Leslie se va a enojar porque Kevin que hizo la diapositiva no escribió bien su nombre. Y lo que queremos es que todos salgan evaluados correctamente. Y estos son unos puntos claves. Ahora, ya creamos nuestra segunda diapositiva. Quiero que todos creen una tercera diapositiva. Se posicionan en la diapositiva 2, dan Enter y ya tienen la tercera diapositiva. En esta tercera vamos a crear, vamos a colocar el nombre de exposición. Entonces necesitamos solamente que sea un texto centrado.
Y ahí lo tenemos. El texto va a ser corto, así que lo vamos a hacer un poquito más delgado y ancho, completamente al ancho de la página. En esta opción podemos optar por algo diferente. Nos venimos, damos clic afuera y nos venimos a la opción de patrones de diapositiva. Puede ser que las primeras dos diapositivas vayan con ese fondo, me parece bien, pero si a partir de aquí ustedes quieren cambiar un nuevo fondo, en el caso de Eliezer quizás no va a poder, pero los demás sí, vamos a Ya, elegir, ya pudo. ya me pareció, profe. Sí. Ah, ok. Quiero que elijamos la opción Metrópolis. Si nosotros damos clic ahí, nos ha cambiado solamente la tercera diapositiva y las diapositivas 1 y 2 continúan como las habíamos trabajado al inicio. Si ustedes quisieran modificar todas las diapositivas, le dan clic derecho y le dan a la opción aplicar a todas las diapositivas. Pero si solamente quieren que sea de aquí en adelante, solamente se vienen a la opción de insertar diapositiva. Perdón, de aplicar a las diapositivas seleccionadas. Y ahí está. Pero si no les gusta ese, pues podemos elegir otro. Por ejemplo, vívido. Está esta otra opción. Colmena. Aquí me aparece en color naranja, ¿verdad? Color amarillento. Y este color lo podríamos modificar. Ya les digo a dónde. No me lo cambió. Bueno, entonces mejor elijamos siempre el color que les había dicho, el que se llama Metrópolis. Después les voy a enseñar a cómo modificarles el color a las diapositivas ya predeterminadas. En esta opción solamente necesitamos una parte para ingresar el nombre del tema a investigar, que se llama la independencia de Centroamérica. Centroamérica. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande. Me vengo siempre en propiedades. Le voy a aumentar tamaño a la letra. En 66 puntos lo dejaré. Centroamérica me lo subraya como error. Y es porque yo tildé la A. Y la que va tildada es la E. Y ahí está. La independencia de Centroamérica. Voy a crear otra diapositiva. Y aquí voy a modificar que yo ya no quiero que se me este fondo, sino que quiero un fondo diferente. Me vengo a patrones de diapositiva y voy a seleccionar otro. O puede ser con el que habíamos estado trabajando anteriormente o puede ser uno diferente. Lo que les decía es que aquí ustedes pueden ir intercalando los formatos siempre y cuando no interfiera en diferentes colores, que por ejemplo, que unas sean negras, las otras sean rojas, las otras rosadas, sino que lleven casi el mismo tono todas. De esa manera va a ser visualmente atractiva. Entonces ustedes elijan el que más les parezca o el que más les guste.
Yo voy a dejar este. Dejé uno que se llama Azul Medianoche. En esta cuarta diapositiva, yo voy a ingresar cierta información y esta información yo necesito que estén aquí en patrones. Necesito dos cuadros de texto. El primero se va a llamar Historia de la Independencia, por ejemplo. Voy a centrar el texto. Ustedes pueden verlo ahí como lo hice. Voy a seleccionar todo el texto. Voy a aumentar el tamaño de letra. Y aquí voy a escribir una pequeña historia o unos pequeños antecedentes de la independencia de Centroamérica. Para lo cual yo necesito tener internet. Ingreso a internet. Busco aquí una página, a cualquier, y voy a buscar historia de la independencia de Centroamérica. En este caso yo voy a utilizar Wikipedia. Y aquí la tarea de ustedes, cuando por ejemplo el profesor de sociales les dice, me van a ir a investigar sobre la independencia de Centroamérica, muchos lo que hacen es, todo esto es de la independencia de Centroamérica, entonces todo esto lo voy a copiar, me voy a ir a la diapositiva y todo esto lo voy a pegar. Control V. Si pueden ver, en la diapositiva abarcó toda la pantalla. Entonces ustedes dicen, no, es mucha letra quizás, o si no, le voy a cambiar el tamaño de letra. Seleccionan todo el texto y le van reduciendo hasta que quepa en la pantalla. ...22 puntos. Y aquí me hace falta todavía. Lo voy a dejar en 22 puntos también. Y si ustedes pueden ver, todavía abarca más de la diapositiva. Entonces aquí son dos cosas. La primera es una diapositiva con mucha letra es aburrida. Ustedes van a estar leyendo y sus compañeros se van a estar durmiendo. O por estar explicando ustedes, sus compañeros van a estar escribiendo ahí y no les van a prestar atención. Por lo tanto, ustedes deben de ser concisos o, como usted les dice, ¿verdad? Deben de llevar la información más adecuada. Y si, por ejemplo, toda esta información es adecuada, entonces lo que ustedes van a hacer es crear una cuarta diapositiva, crear una quinta diapositiva, y lo que van a hacer es ir copiando. En la primera diapositiva yo solo dejaría un párrafo. Entonces vengo, copio el otro párrafo, le doy cortar y en el otro párrafo lo pego. Creo que me faltó todavía una pequeña parte. Esto solo lo están observando, como no tenemos la misma información y por el momento ustedes, la información que van a colocar va a ser diferente. Aquí lo voy a pegar. Observemos. En la diapositiva número 4, ustedes dicen Historia de la Independencia.
se denomina independencia de Centroamérica al proceso emancipador por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, los cuales, a través del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821, rompen los lazos con el Imperio Español. Ahí hay un uno de más. Yo lo borro, doy un enter. Continúo. La entonces capitanía estaba conformada por las entonces provincias de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del gobierno español. La independencia de Panamá se desarrollaría unos meses después, entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821. Entonces, a mí esta última oración a mí no me interesa. Aquí el texto, como es bastante, yo lo voy a dejar justificado. Entonces, ustedes van a ir preparando su diapositiva. Miren, esta información que yo les he colocado es, digamos, la más importante, o es como ustedes van a comenzar su exposición y es la más adecuada. Ahora me voy a la diapositiva 2. Imagínense que yo comenzara a leer toda esta diapositiva. Su compañero o el oyente se va a aburrir porque es mucha letra. Entonces yo necesito hacer lo mismo, sacar lo más importante o crear otra diapositiva y pasar la información a la otra diapositiva. En este caso, dice, a diferencia de los países americanos, ambos fueron procesos relativamente pacíficos. El movimiento independentista de Centroamérica tomó, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que terminó con desigualdades y privilegios y fue influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración racionalista europea. Esta información para mí me va a servir para explicarla en la anterior. Entonces yo la elimino, yo no la necesito aquí. Y esa parte que yo leí, ustedes pueden extenderse en su exposición aquí. Después de haber leído toda esta parte, ustedes continúan y dicen, la independencia de Centroamérica fue influenciada por la independencia de los Estados Unidos, tomó por ejemplo la Revolución Francesa y diferentes actos de independencia, por ejemplo, de los países de Sudamérica, la independencia de México, etcétera. Pero esa información que ustedes están hablando no va a estar aquí en la diapositiva, pero va a estar en la explicación de ustedes. Porque recuerden, al momento de exponer utilizando diapositivas, no solamente es venir a leer, sino que también es que esto les sirva para que ustedes den la parte teórica y luego ustedes expongan, expliquen. Nos vamos a la diapositiva número 5. Y si realmente toda esta información que está aquí es la que ustedes quieren dar a entender, pues traten de hacer el texto un poquito más grande. Aquí ustedes no van a utilizar esta opción para añadir un título. La voy a eliminar. El cuadro de texto que me aparece aquí, lo voy a mover. Lo voy a hacer a toda la pantalla. Lo voy a justificar. Hay una parte que no se lee. La voy a mover más acá. Selecciono todo el texto y le doy incrementar. Si la letra es muy pequeña, el público no va, les va a estar diciendo, no, no se lee, no sé qué dice, y ahí les va a crear problemas. Entonces traten de, o procuren que sea una letra por lo menos de 24 puntos que se pueda leer. Y, y si es posible, si no se lee toda esa información, lo que ustedes pueden hacer es
quitar letras, quitar la información y ubicarla en otra diapositiva. No sé si me comprenden esta parte. Esta parte solamente es de algunos pequeños tips de cómo crear una diapositiva correcta o una diapositiva que sea adecuada a la exposición que ustedes están realizando. En mi caso, miren, me aparece el texto así porque yo le di pegar en la diapositiva, pero lo correcto es dar clic aquí donde dice pulse para añadir título y aquí pegar la información. Y así ya me aparece más ordenada. Miren, hasta el momento yo ya creé 6 diapositivas y yo con esto ya puedo defenderme. Por ejemplo, pueden decir a la primera diapositiva que la lea Leslie, la segunda diapositiva va para Kevin y la tercera diapositiva para Eliezer. Y ustedes exponen. Ahora, por ejemplo, si ustedes estaban hablando de los próceres de la independencia, vamos a insertar una imagen, la imagen de los próceres. Entonces aquí tengo ya la imagen que quiero insertar. Una de las opciones es, si ustedes ya tienen la imagen guardada en su computadora, lo que ustedes van a hacer es irse al menú Insertar, luego Imagen. En la pantalla que les aparezca, ustedes seleccionan la imagen que quieren agregar a esta diapositiva. Pero si no tienen una imagen descargada, se vienen a Internet, seleccionan la imagen, dan clic derecho sobre la imagen, pueden descargar la imagen o guardar imagen como, o solo le dan copiar imagen. Se vienen a Impress y aquí le dan la opción pegar. Teniendo ya la imagen en la diapositiva, solo la hacen, le cambian el tamaño, puede ser para que cubra toda la página de la diapositiva o o la reducen y que ocupe solamente un espacio de la diapositiva. Y como ustedes pueden ver, aunque la imagen esté aquí, abajo de la imagen dice pulse para añadir un título o pulse para añadir texto. Al momento de presentar la diapositiva, esto se les va a ver y ese es un error. Tienen que desaparecerlo. Por lo tanto, lo que van a hacer es diapositiva en blanco. Y ya solo les queda la imagen. Y ahí está. Ahora, el trabajo de ustedes es crear como un mínimo de 10 diapositivas con el tema de la independencia de Centroamérica, agregando información, agregando imágenes y creándome esas 10 diapositivas. Por lo menos, si les salen más, mejor quizás. Ahora, o al finalizar de tener todas las diapositivas, entramos con dos conceptos. El primero se llama transición entre diapositivas y el otro se llama animaciones. Para esta jornada solo vamos a ver las transiciones. Me voy a ubicar en la primera diapositiva, me vengo a la opción, esto sí lo van a hacer ustedes conmigo. Vénganse ustedes hasta la opción de transición entre diapositivas. En esta opción tienen aquí diferentes efectos que se van a hacer entre una diapositiva y la otra diapositiva. Por ejemplo, si yo elijo la opción de barras, al momento de mostrar la diapositiva, va a tener ese efecto. Se va a ir como formando la palabra Centro Escolar Felipe Soto. O por ejemplo, si selecciono ese, poco a poco se va viendo el efecto y va formándose la palabra Centro Escolar Felipe Soto. En la parte de abajo existe alguna variante. Por ejemplo, lo voy a ver con las barras. Aquí las barras son verticales, pero si yo le doy modificar aquí, puedo dejar barras horizontales. La duración, yo puedo dejarle 3 segundos para que se vea el efecto un poquito más tardado. Y la otra opción es agregar un sonido. Por ejemplo, le doy roll.
ese efecto que ustedes le están dando a esa primera diapositiva va a hacer que todos pongan atención, que se interesen por ver el trabajo que ustedes han realizado. Y por eso es importante, ¿verdad? Tanto la transición como la animación. Pero en nuestro caso solamente vamos a hablar ahorita de la transición. Ustedes eligen cualquier sonido y el tipo de transición que quieren. Ahora me ubico en la diapositiva 2 y elijo, puede ser la misma transición o puedo ir variando. Aquí voy a utilizar esta. Me vengo a la diapositiva 3, voy a elegir esta que se llama rueda. Me vengo a la diapositiva 4, voy a elegir la opción vórtice. Me vengo a la diapositiva 5, me gustó esa vórtice, entonces la vuelvo a elegir. Y como es de la misma información esta, puedo elegir nuevamente vórtice. Y en la última diapositiva que yo he creado, le puedo dar estática. Y ahí está, miren. Ahora, esto lo van a ir haciendo por cada una de las diapositivas, buscándole la transición. Cuando ustedes quieran ver el trabajo finalizado o necesiten ver cómo va su trabajo, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a presionar la tecla F5 del teclado de su computadora que se encuentra en la parte superior. Presionan la tecla F5 y su exposición comienza. Centro Escolar Felipe Soto. Bachillerato General, primer año, sección A. Integrantes: Leslie Michelle Pérez Pérez, Kevin Vladimir García Escobar, Eliezer Isaac Hernández Orellana. Para ir pasando de una diapositiva a otra, ustedes pueden ir dando clic. La Independencia de Centroamérica. Pueden ir presionando cualquiera de las teclas cursoras. Pueden dar Enter. Inclusive pueden utilizar la tecla espaciadora, la barra espaciadora. Y así van pasando de una diapositiva a otra. Y ahí está. Bien, entonces finalizamos la clase aquí. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, pueden preguntarme por WhatsApp o también les doy la opción de que esta clase se ha grabado. Yo la voy a subir al canal de YouTube. No habiendo nada más que decir, jóvenes, les doy las gracias por haber estado presente en la clase. Espero que, aunque sea poco de lo que les enseñé, les haya quedado claro y les deseo que pasen una feliz tarde.